Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedras de calidad y exvotos, Jesús les dijo: eso que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy. O bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán manos, perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos que estábamos en este periodo de estos casi un mes, entre hoy, domingo que viene, y los dos próximos domingos de primeros de Adviento, 4 semanas donde casi todo está en la espera de la segunda venida de Cristo. Y en esa venida, todo lo que es los novísimos y el fin del mundo. Y dice aquí que llega el día del juicio, primera lectura durísima. Durísima tanto que mucha gente cuando la oye dice, sobre todo los menos creyentes: no se pueden decir estas cosas. No se puede hablar del infierno y de la condenación. Solo hay que hablar de las maravillas de Dios, de lo bueno que es Dios y que todos nos vamos al cielo. Pues no. Hemos de decir lo que dice la Escritura. Y dice: aquí llega el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malhechores serán como la paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia, y hallaréis salvación, salud a su sombra. Bien, empezamos ya con ese juicio. Lo veremos más el juicio domingo que viene. Pero hoy se nos empieza ya a hablar esa condenación. Eso es muy curioso cuando hay la catequesis de los niños, y hay siempre, en toda la catequesis, un capítulo en el que se habla de los novísimos, que es el infierno, el purgatorio y el cielo, y y el juicio eterno, el juicio particular, después el juicio universal. Y cuando se habla del infierno siempre llegan 2, 3 madres. ¿Cómo puede ser que hablen de esto? De que alguien se pueda condenar. Ustedes no son cristianos. ¿Perdone? Es Cristo el que habla del infierno. Es el Evangelio que habla del infierno. ¿Que hemos de ocultar el Evangelio porque a ustedes no les gusta? Porque se han hecho una idea de un Dios misericordioso, cuando además vemos claramente que ustedes que hablan de misericordia son los que no creen en la misericordia y condenan a todos. Porque viene eso. Cuando se habla del infierno, nos condenan al infierno a nosotros. Los curas sí que irán al infierno y no sé qué y no sé cuándo, se van diciendo una estupidez detrás de otra. Claro que habrán curas en el infierno. No por ser fiel y venir a misa el domingo uno se salva seguro.
sino se salva yendo a misa, participando de los sacramentos, creyendo y viviendo la fe, la esperanza y la caridad, y pidiendo perdón de los propios pecados y viviendo el bien que Dios quiere. Entonces claro que se salva. Oh, pero muchos son hipócritas y se condenarán. Claro que sí, los que sean hipócritas se condenarán. ¿Pero qué crees? ¿Que los que no entran se salvarán? ¿Que los de fuera, que son más hipócritas, todavía se salvarán? Habrá de todo, porque solo Dios conoce el íntimo del corazón de cada uno. Pero hace muchísima gracia ver cómo los más alejados juzgan y condenan al infierno a todo el mundo. Y nosotros solo podemos hablar, según ellos, de que todo el mundo se salva. Pues no. Dios quiere que todos se salven, claro que sí, pero no todo el mundo se salva. Y por eso pedimos la conversión, y ahora que empezará en este tiempo fuerte de Adviento, es tiempo de conversión, de cambio de vida, para entrar en la vida eterna. ¿Cómo se entra? En comunión con Cristo. ¿Cómo no se entra? Dejándose llevar por todas las ideologías de este mundo. Y las ideologías que lo único que quieren es que el diablo entre en ti. ¿Cómo? Haciéndote creer que todos los demás son malos y que tú eres buenísimo. Esa es la mentalidad de muchos. No, yo soy muy bueno. Lo malo es la sociedad, son los curas, es la iglesia, son las no sé qué, los según qué partidos, según qué cosas. Nosotros somos muy buenos. Nosotros nos salvamos porque somos buenos. Eso es no entender nada desde Dios. Todo el que se cree bueno se condena. Oh, es que los cristianos se creen buenos. No has entendido nada de la fe. ¿No sabes que todos los santos se creen pecadores y que todos los pecadores se creen santos? ¿No te das cuenta que te salvas cuando pides perdón de tus pecados y entonces te haces santo precisamente porque reconoces los pecados, pides perdón y cambias de vida? Eso es lo que Dios quiere. Mientras que lo que vienes a decir es no. Yo soy bueno precisamente porque no soy un hipócrita como esos de la iglesia. Pues entonces vas mal. Entonces sí que vas mal. Porque lo haces es juzgar y condenar a todo el mundo. Cuando solo desde el reconocimiento de las culpas, del pedir perdón de verdad, de darse cuenta de la debilidad de cada uno y ponerse en manos de Dios, es cuando entra la gracia y entra la salvación. Por eso hemos de temer su nombre, ser iluminados por la justicia que es Cristo, el que nos da la santidad, para hallar la salvación a su sombra. El Evangelio nos habla entonces de que está a punto de llegar este fin del mundo y el fin del templo. Es curioso porque aquí se mezclan las dos cosas. Jesús está contemplando el templo y con él muchísima gente. El templo era nuevo. Se acababa de hacer, era el segundo templo. Lo habían estado haciendo durante 40 y pico de años. Y ese templo era realmente espectacular en su tiempo. Es verdad que habían muchos templos en el mundo muy espectaculares en aquella época, pero el templo de Jerusalén era un señor templo, muy bien hecho. Y además lucía bien. Y la gente lo mira, lo observa, está orgullosa del templo de Jerusalén. No sabemos si era como el de Salomón, igual, mayor, menor, más o menos, no importa. Solo que el de Salomón, como se hizo casi 1000 años antes, pues el de Salomón era, para su época, más esplendoroso, en cuanto en aquella época había menos cosas tan grandes, en el siglo X antes de Cristo. Pero así todo, por ser el siglo I, era uno de los grandes templos y preciosos, según decían. Todo el mundo hablaba maravillas del templo, de lo bonito que era, de lo bien acabado, del tipo de piedra y piedra buena, y de los exvotos y de los adornos. Y Jesús va y se planta en plan cenizo, parece que diga, pero es que se planta diciendo, de todo esto
Dentro de poco no quedará piedra sobre piedra. ¿Cómo? Sí, sí. Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Es verdad que Jesús eso ya lo había preanunciado varias veces. Y de hecho se cumplirá esta profecía 40 años después. Estamos más o menos en el año 30 y será destruido el año 70 el templo y no dejarán piedra sobre piedra los romanos. Habrá la revuelta contra Roma en el año 67, quedará cercada Jerusalén durante 3 años, se matará primero de hambre y después al exterminio a todos los que hay dentro de la ciudad, y después se destruirá piedra por piedra toda la ciudad. No quedará nada. Era la típica venganza de Roma ante los que se sublevaban. Destrucción y aniquilación total. Esa fue una de las 20 destrucciones que ha tenido la ciudad de Jerusalén. Pocos años después, ya al inicio del siglo II, volverá otra revuelta contra Roma y allí sí que ya no perdonarán ni Jerusalén ni nada. Prácticamente los judíos serán exterminados de Tierra Santa y serán exterminados a lo bestia, con muchísimos miles de muertos. Y de hecho desaparecerán casi al 100% los judíos de Jerusalén en ese siglo II. Quedarán los de la diáspora, los que estaban fuera, los que estaban en Europa, en África, en otras zonas de Asia, pero no en lo que es el actual Israel. Ahí no quedarán judíos. Y solo volverán en el siglo XIX. Estarán prácticamente casi 1800 años sin judíos allí. Por eso no era su tierra, por eso todos estos conflictos que hemos visto, especialmente en el siglo XX y XXI, entre palestinos e israelíes, o israelitas, más israelíes que israelitas. Israelitas eran los de aquella época, israelíes son los de esta época, y que son diferentes. Tal vez unos podrán ser descendientes de otros, pero esa tierra era de muchos que eran conversos. Muchos palestinos, especialmente los cristianos, eran conversos de ese primer siglo y han tenido que huir en estos últimos 100 años el 99% de los cristianos, que eran la mitad de la población palestina, eran cristianos y han tenido que desaparecer porque los mataban por un lado y por el otro, los israelitas por un lado, los musulmanes por el otro. Y es uno de los enormes problemas de los que nadie habla. Todo el mundo habla de Hamás, de los palestinos musulmanes, pero los que más han sufrido todavía han sido los palestinos cristianos, que han vivido allí desde hace casi 2000 años y que han sido masacrados y han tenido que huir casi todos. Bien, no quedará piedra sobre piedra. Jerusalén será destruida, pero en el fondo no se refiere solo a Jerusalén. Se refiere al mundo. Estemos atentos, todo se acaba. Y dice, bueno, esto de cuando todo se acabe, ¿cuál será la señal? Los judíos les encantaba esto de las señales. Y entonces empieza Jesús a hablar de señales, las guerras, cuando vuelva el Hijo del Hombre, Él, pero que nadie vaya a buscarlo porque vendrá de golpe, cuando nadie se lo espere. Se alzará pueblo contra pueblo, habrá grandes terremotos, reino contra reino, hambres, pestes, fenómenos espantosos, grandes signos en el cielo. Y antes os perseguirán, os echarán mano, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, os harán comparecer ante gobernadores, ante reyes, por causa de mi nombre. Esto os servirá ocasión para dar testimonio. Y así no os preocupéis, que yo os daré palabras para defenderos, pero moriréis unos cuantos de vosotros. Y hasta vuestros padres, parientes, hermanos, amigos os entregarán. Todos os odiarán por causa de mi nombre.
Ese es el signo de los cristianos, ser odiados. Y cuando uno piensa, bueno, pero ¿por qué odian a los cristianos? Nadie sabe responderlo. Porque ¿son qué? Porque son de Cristo, porque son iglesia, y la iglesia es mala. Ya está. ¿Pero por qué es mala? Porque son malos. Ya está. Es las ideologías de todas las épocas. Era muy divertido entre comillas, si no era porque era trágico, cuando explota la guerra civil y hacen aquellos grandes reportajes, la FAI, para ir contra los curas, y hacen un reportaje justo el julio del 36 para demostrar por qué se mata a los curas. Y entonces dicen, lo hacemos en nombre de Dios, porque los curas han sido infieles a Dios, y con que han sido infieles merecen la venganza contra ellos por parte de Dios, y actuamos en nombre de Dios para matar a los curas. Era curiosísimo la forma de hacer. Y mucho más curioso por qué murieron tan pocos curas, aunque murieron solo en Cataluña, mataron a más de 1000, pero ¿por qué no los mataron a todos? Cuando era muy fácil matarlos a todos. Pues porque en cada parroquia pasaba lo mismo. Y en cada pueblo pasaba lo mismo. Los curas todos son malos, pero al nuestro no, que lo conocemos, y el nuestro no lo es. Y al suyo lo protegían y se salvaba. Y venían los del pueblo de al lado a matar a los curas de ese pueblo. Los de Mollet iban a Badalona, los de Badalona iban a Mollet a matar a los curas. Y la mayoría de veces no los encontraban porque los protegía el pueblo, los habían hecho huir. Pero era matarlos a todos. ¿Por qué? Simplemente porque todos son malos, todos menos el nuestro. Porque era ideología, las mismas ideologías que hoy en día vamos oyendo por la tele, por la radio, por los partidos, por todos. Lo mismo. Bien, seréis perseguidos, nos lo advierte. No a los curas, a cada cristiano. Muchos cristianos piensan, ¿pero por qué es tan difícil ser cristiano? Porque a Cristo lo mataron y a todos los cristianos han de pasar por el camino de Cristo, que es la cruz. Porque el mundo, el diablo, no acepta a Cristo. A ver si lo entendemos. Por lo cual un buen cristiano será perseguido. ¿Por qué tienes más de un hijo? Hoy en día no se pueden tener, ya vamos mal. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué crees en esto? Y siempre la consigna, sois malos porque vais contra nosotros, porque los cristianos son malos, porque son intransigentes, porque son... ¿Dónde está la intransigencia? No importa. Es la persecución contra Cristo que de generación en generación continúa hasta el fin del mundo. Es lo que nos están diciendo estas lecturas de hoy. Y estas lecturas tuvieron, cuando Jesús predica esto y los apóstoles lo van predicando, se crea un problema. Y es que en esas primeras comunidades cristianas muchos empiezan a creer que el fin del mundo llega ya. Estamos a punto. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Nos vendemos lo que tenemos o no tenemos nada? Pues vivimos de la comunidad. En la comunidad hay gente que tiene dinero, que se lo venda todo, que lo dé a la comunidad y nosotros sin trabajar vivimos de ello. San Pablo ve ese problema y ve que empieza gente a decir esto. Y empiezan a hacerlo y a vivir a costa de la comunidad. Y las comunidades se arruinan. De hecho, era famosa la comunidad de Jerusalén, donde acogió a tantos pobres que se hacían cristianos porque veían que se atendía a los pobres, que la comunidad se arruinó totalmente y empezó a hacer las grandes colectas en las cuales Pablo hacía en cada comunidad para enviarla a Jerusalén. Y una cosa es los que eran pobres de verdad y otros los que se hacen los pobres porque no les da la gana de trabajar. Y sale hoy en esa segunda lectura. Quien no quiera trabajar, que no coma, dice San Pablo. Los comunistas, cuando hicieron la Constitución rusa comunista, en el punto 5 copiaron a San Pablo y decía, quien no trabaja, que no coma, decían los comunistas. Por eso dicen, ¿San Pablo es comunista? No, señor, San Pablo no es comunista. San Pablo lo que hace es quien no quiera trabajar, no quien no trabaja,
Quien no quiera trabajar, que no coma. Tú, pudiendo trabajar, pudiendo mantenerte, ¿quieres vivir a costa de los demás? Lo siento, pero no. Pasa hambre si no quieres trabajar. Oh, es que esto es injusto, habiendo bienes en el mundo para todos, porque yo no tengo derecho. Trabaja. Eso que es tan evidente y todo el mundo puede entender, por culpa de las ideologías que nos están entrando, ya la gente es esto tan sencillo, ya ni lo entiende. ¿Por qué no vivir a costa del Estado? Si el Estado es rico, ¿el Estado es rico? Coge la deuda del Estado, divídela por cada uno de los españoles y verás lo que debemos cada español. Estamos arruinados, pero nadie quiere verlo. Todo el mundo quiere pensar que somos sociedad rica porque vamos gastando a costa de deuda. Vale, haz lo que queráis. Después nos quejéis cuando explote la deuda en Europa. No importa, ¿queréis así? Pues bueno. El problema de fondo es, ¿vivimos desde la verdad o desde las ideologías? ¿Queremos ser libres en Cristo o vivir a costa de las ideologías políticas, las que sean? Pues el cristiano quiere ser libre en Cristo. Quiere que le dejen pensar, que pueda decir lo que piensa, que pueda vivir según cómo piensa. Y ese pensamiento no sea solo el nuestro, sino el de Dios mismo, que nos abre la inteligencia para buscar el bien, buscar la verdad, y buscando la verdad encontrando a Cristo, y viviendo según Cristo poder llegar un día a la vida eterna.